Hay un susurro que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. ¿Qué ganitas tengo de ir a Toledo? Tengo ganas, Pues yo no sé si tengo más ganas de lo de Toledo o de lo de Madrid. Oye, que no lo hemos dicho. Por eso, Santiago. Bueno, vamos a proceder con los saludos. Por partes. Sí, como decía Jack, el Destripador. Alguna de Jack tenemos que meter en estas, ¿verdad? Es verdad. Yo estuve allí en el barrio hace unos años y, bueno, es que está presente. Así llegaste tú, presente. despieza. No, me encantó. Además había niebla, entonces fue perfecto. Maravilloso. Que vamos a saludar, ni siquiera hemos saludado a nuestros amadísimos oyentes. Sí. Amadísimos y amadísimas paganos y paganas. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast de Palabras Paganas. Hoy no vamos a hablar de autores, ni vamos a hablar con autores. Hoy la palabra clave va a ser anónimo, porque... Sí. Y nos va a servir para anunciar varias cosas. Bueno, me queda en cartera lo que has anunciado, ahora lo completamos. Sí. Me queda en cartera lo de abundar sobre el tema de Toledo y decir que este relato nos ha llegado a este correo, palabraspaganas@gmail.com, que siempre invitamos a que lo hagan y bueno, pues de vez en cuando nos llegan, este nos llegó. Pero es que dilo del concurso. Venga, es que estaba deseando que me lo dijeras. A ver, al hilo de que precisamente nos llega este relato anónimo, os invitamos, os recordamos que en muy breve, en muy pocos días, vais a... En Nine menos. En Nine menos vamos a sacar las bases, el anuncio de el primer concurso de relatos de terror Palabras Paganas. Ahí sí que tienen que llegarnos, Santi. ¿Cuánta pasta está dotado? ¿Con cuánta pasta? Un poco de pasta basta. No, está dotado en con algo mejor, con algo mucho mejor. ¿Dónde va a parar? En la grabación de un audiolibro teatralizado, lo que ahora se está dando en llamar... Bueno, no, a ver, no te me vengas arriba. Un audiorelato, ¿no? De momento. Venga, va, un audiorelato. Pero teatralizado, con hombre, claro. Es tan bonito. Además tendrá... Claro, y es que además yo creo... Lo emitiremos, por supuesto, en uno de los capítulos de Palabras Paganas. Tendrá difusión, claro. Y es que además, yo te lo digo de verdad, escribir algo y luego verle cobrar vida a ese relato es una pasada. Es que además es súper emocionante. El oyente afortunado o el escritor afortunado podrá hacer el uso que él quiera, que quiere colgarlo en YouTube, que quiere colgarlo en su propio podcast, que quiere utilizarlo, que quiere monetizarlo, porque sabes que se pueden monetizar. Un día de estos en un podcast decimos cómo pueden hacerlo. Bueno, pues... que va a ser suyo. O sea, el regalo es algo suyo. Los derechos de emisión, reproducción, difusión, hombre, si hay una mención a Palabras Paganas, pues ahí está, ¿no? Y yo diría que hay otro regalo ahí escondidillo, Santi, el hecho de que el tribunal va a estar formado por escritores reconocidos en este campo del terror. Y también es un honor, ¿no?, que lean tu relato ciertas personas, ciertos escritores, ¿no? Y que se nos va todo el presupuesto en pagarlos. O sea, que eso que lo tengan muy en cuenta. Bueno, dicho lo del concurso, decimos, recordamos lo de Toledo. Es cierto, porque parece que lo dijimos en el episodio pasado, la semana pasada, y da la sensación de que estaba de coña, porque yo sé que a veces imprimimos un tono bastante humorístico a esto del terror, pero no, vamos a ir a Toledo y vamos a hacer una ruta nocturna por el miedo de Toledo, por las leyendas oscuras de esta ciudad preciosa que invito a conocer. Y el firme compromiso de traernos alguna para incrustar en Palabras Paganas. Eso es.
Sí, porque somos facilones, Santi. Tú y yo nos dejas con una bombilla un poquito floja y ya enseguida se nos va la imaginación. Mira el niño de los ojos rojos. Por eso lo digo. El niño de los ojos rojos ahí fue, algo contado en una sobremesa larguísima. Pelas, ya te digo. Y ahora cuéntalo del sábado. No, cuéntalo tú, que yo voy a toser. Que voy a cerrar el micro, que voy a cerrar el micro para toser. Empieza tú. Pero es que tú vas a explicar muchísimo mejor que yo en qué consiste. Hay un evento. Porque tú eres más listo que yo, más especialista. Es que me ha tragado la lengua. No, pero tú controlas más estos temas. Tú lo vas a explicar mejor, jefe. Venga. A ver, vamos a ir a Madrid el sábado por la mañana. Porque hay un evento muy especial que tiene mucho que ver con la literatura del terror, la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, pero básicamente el terror es el que nos va a llevar el Día del Tentáculo a la Casa del Lector en Matadero, Madrid, 4 de octubre, sábado. Y además vamos a tener la oportunidad de hablar con escritores, autores de terror, nos traeremos entrevistas. ¿Sí? Y bueno, pues aquellos que nos estáis oyendo, si queréis pasaros, si queréis que nos veamos, incluso que nos tomemos un café, pues podemos hacerlos. Decirnos, allí estaremos. Karina Brujo, que podéis, que soy yo, que soy tu más ferviente admirador. No, sal de su cuerpo otra vez, no le poseas, por favor. Dios mío. Oye, bueno, una pregunta, ¿y a esto hay que ir vestidos de negro? Y con pajarita los hombres. No. Si acaso con capa a lo Drácula. De góticos hay que ir. Por eso. No. Estoy deseando, tengo muchísimas ganas. Es que para mí es el primero. Bueno, entonces, y para mí. Me apetece y para mucho. Mí. Ya, pero tú te informas de estas cosas. Yo soy más novata. Vamos a estar allí y lo vamos a pasar bien. Bueno, procedamos al... ¿Cómo decíamos? ¿Cómo se decía en mi familia? A ver, tira de memoria. Al melón. No, la melona. Al asunto la melona. Al asunto la melona. Si es que yo y pues tu eso familia es. Estamos muy lejos. Vamos al turrón. Vamos a proceder con la narración de este relato que nos llegaba de forma anónima, que se titula, o que lleva por título, El castigo de Ludwig. Nunca he sido más de ella que cuando me susurraba al oído, mi niño bonito, mientras me arrullaba para dormir, y nunca lo he sido menos que cuando me obligó durante días a mantener mis manos metidas en agua bendita. Sí, he dicho días completos con sus noches enteras, con la piel sumergida en agua asquerosa que mi madre robó de la pila bautismal de una de las pocas iglesias católicas de Berlín, San Matías Kirche, en el barrio de Schockenberg. Fue esa tortura, el sacrosanto método que encontró mi madre para purificar mis manos que se ensuciaron con la inmundicia del pecado mientras las usaba para tocarme, mientras admiraba una fotografía de Marlene Dietrich en tonos sepia. Hacía más de un año que la película se había estrenado y yo aún conservaba el pasquín coloreado que lo anunciaba. La actriz, por quien bebía los vientos de niño, aparecía sentada con las piernas extendidas y cruzadas seductoramente en su papel de la cantante del Lola Lola. Vestía un llamativo corsé brillante, guantes largos y un sombrero de copa, símbolo de su descaro y confianza. Sus labios rojos y expresión provocadora, más que las ligas que se aventuraban en la parte más alta de sus muslos, transmitían la esencia de la femme fatale que seduce y destruye, que me sedujo y me destruyó. Mi madre me descubrió con los pantalones bajados. Momentos antes de la tormenta iracunda, quizá medio minuto, creí escuchar cómo se entornaba la puerta de mi cuarto y hasta el sisear de la ropa rozando con el marco. Pero estaba embelesado con la mujer de la imagen. Apenas sería medio minuto, 30 segundos antes de que ella comenzara a gritar escandalizada y a golpearme. Durante mucho tiempo me engañé pensando que ella no pudo estar observando ese tiempo, solo mirando cómo me masturbaba. Con los años concluí que si su sorpresa e ira hubieran sido sinceras, no habría tardado más de un instante en empezar a gritar y golpearme.
No quise sospechar de cuáles eran sus intenciones, aunque ahora sea consciente de cuáles fueron. Me engañé creyendo que no me observó lascivamente, a mí, a su hijo de 12 años. Quise creer, y así lo creí, que de verdad estaba triste, tristísima, enfadada, iracunda. Le daba vueltas a esa idea para no perder definitivamente a aquella madre que me arrullaba antes de dormir y justificaba su reacción con mi sucio pecado. Son las manos el símbolo de la capacidad humana para transformar el entorno, para crear arte, lo que permite al intelecto moldear la materia y crear el mundo. En cambio, las mías solo fueron portadoras de pecado. Mi madre me gritó que esas manos jamás volverían a tomar el pan sobre su mesa, que estaban manchadas de mí mismo y de mi pecado. No podrían tocar nada más, pues todo podría ser contaminado. Para ella, mis manos eran algo más que meros instrumentos. Fueron una extensión del alma y de la voluntad, una herramienta de creación maligna, de destino oscuro, de debilidad y de toda la fragilidad humana condensada en el gesto natural del niño que exploraba la vida. Empecé a pensar en mi padre como mi salvador, pero hacía al menos una semana que se había marchado, preocupado por el estado de mis abuelos en la frontera. Me golpeó las manos con una tabla estrecha, con tanta fuerza que comenzaron a hincharse de inmediato. ¿Acaso la alentó a seguir el hecho de que yo me tragara los gritos de dolor asumiendo mi culpa, una culpa que tardaría en abandonarme? No tenía siquiera el derecho a quejarme, a llorar. En el fondo yo también deseaba estar limpio. Paró cuando una de las manos, ya no recuerdo cuál, comenzó a sangrar. Antes de salir de casa con un portazo, profirió nuevos gritos amenazándome con las terribles consecuencias que para mí tendría el que se me ocurriera tocar algo con aquellas manos antes de que ella regresara. No sé exactamente cuántos días pasaron desde que mi madre me ató las manos a las vasijas de cristal llenas de agua bendita con las que regresó de la calle. Para ello usó unas cuerdas finas que se me clavaban en las muñecas. Nunca dijo que no pudiera moverme, salir de mi cuarto, ni siquiera de casa. Solo me amenazó con el infierno si el agua se derramaba o el vidrio se rompía. Recuerdo la oscuridad de aquellos días. Cada intento de mover mis manos se convertía en un suplicio, un recordatorio constante de mi impotencia. Las cuerdas, clavándose en la piel, me recordaban su ira. Las manos se entumecieron. Primero fue un hormigueo intenso y luego el dolor. Como si la sangre se hubiese solidificado en las venas y las rasgara desde dentro al circular por ellas. Pero mi madre lo dejó claro. Si rompía una de las vasijas o derramaba el agua bendita, me golpearía hasta matarme. La primera noche no comí, no fui al baño, no dormí, temiendo verter el agua. Temí que mi vejiga pudiera reventar. Creí que eso es lo que sucedería de verdad. Hasta que a medianoche, sin poder remediarlo, me oriné encima. A la mañana siguiente, las primeras luces entraban por la ventana formando haces luminosos, como si fueran la mano de un dios diminuto cargadas de partículas de polvo cruzaban mi cuarto hasta llegar a mis rodillas. Pensar en ellas me atrajo de nuevo a la realidad. Permanecía anclado al suelo, recostado contra la pared e incapaz de hallar la postura con la que evitar el dolor de todos y cada uno de los huesos del cuerpo al cambiar de posición. La piel de las manos palideció hasta un blanco inmaculado, como el de la cal, como si la sangre de mis extremidades se hubiera replegado hacia la cabeza que comenzaba a arder. La piel estaba mucho más arrugada que la de cualquier anciano que yo conociera, y el entumecimiento del primer día se convirtió en un dolor intenso que me otorgaba la capacidad de sentir cómo la sangre recorría las venas, drenando la vida en ellas. Algunas uñas terminaron por desprenderse de los dedos,
Pero eso no me hizo sentir más dolor del que ya atenazaba mis extremidades. Todo ese dolor, sumado al roce de la cuerda en las muñecas, hizo que llegara a desear que las manos, ya inservibles, se desprendieran de mi cuerpo para acabar así con mi suplicio. Imagino que mi madre no quería acabar con mi vida y que esa fuera la razón por la que dejó en el suelo del cuarto un recipiente con agua y comida en una bandeja, algunos trozos de pan y un guiso de patatas y repollo que comía directamente con la boca, como un animal. El agua se acabó pronto. Nunca pensé que aquella tortura duraría más de unas pocas horas. Por eso, además del dolor, la angustia y el miedo, recuerdo el hambre y la sed intensas, la deshidratación que me debilitaba y el mareo que me producía el estómago vacío. A pesar de esos horrores, lo que más me duele hoy, mirando con el prisma del tiempo pasado, es la deshumanización a la que me vi sometido como niño. Sin poder desvestirme ni liberarme para satisfacer mis necesidades más básicas, me vi obligado a hacérmelas encima. Recordar la sensación de la orina y las heces acumuladas en la piel bajo mi ropa me hacía sentir que mi dignidad se había desmoronado y que nunca volvería a recomponerse. Solo ahora he sabido lo que sentía entonces, pues ni siquiera conocía la palabra dignidad, pero sí los efectos de perderla. Solo la recuperé cuando empecé a mirarme como la víctima que fui, y no como el pecador en el que quiso convertirme mi madre. Cada vez que escuchaba sus pasos por el pasillo al acercarse a la puerta de mi cuarto, sentía cómo mi corazón se aceleraba y una ola de angustia y vergüenza me inundaba. No entendía nada, pues las manos sucias del pecado que mi madre pretendía purificar eran en realidad la única parte limpia de mi cuerpo. En cambio, seguía amarrado a aquellas vasijas de cristal en la que las manos parecían haber desaparecido de la vista, diluyéndose en un fluido turbio y maloliente, como si esos fueran el color y el olor del pecado. Una noche, rendido, ideé la forma de encajar mis manos entre el colchón y la pared para que, en aquella postura antinatural, lograse conciliar el sueño y dormir mis pesadillas. Fue en ese momento cuando empecé a escuchar las voces que me hablaban de ella, o más bien contra ella. Surgían del otro lado de la pared, pero jamás conocí a los vecinos que allí habitaban. Al principio parecía que se reían de mí y luego que me compadecían. Me preguntaban cómo podía ser un hombre si no podía siquiera controlar mi propio cuerpo. Me preguntaba cómo demonios conocían aquellos detalles, pero concluí que quizás fuera el hedor que se filtraba a través de las paredes. Jamás me atreví a contestar a aquellas voces que no sabía si eran de hombre o mujer, pues a través de la pared llegaban en sordina y yo estaba muy aturdido, pero por lo que jamás contesté fue por el miedo a ser escuchado por mi madre. Las voces me inducían a pensar lo sencillo que sería estamparle una de aquellas vasijas en la cabeza para que todo acabase. Las grandes historias merecen ser contadas con excelencia. Palabras Paganas presta su voz a Ediciones Glasgow. Narraciones cuidadas, envolventes y fieles al espíritu de cada obra. Porque la literatura no solo se lee, también se escucha. Ediciones Glasgow, calidad editorial. Palabras Paganas, la voz que da vida a los libros. Por entonces, una niebla blanquecina pobló la totalidad de mi cuarto, impidiéndome ver con claridad todo lo que me rodeaba. Cada día que pasaba estaba más cerca del abismo. Necesitaba liberarme. Las voces dejaron de susurrar para empezar a gritarme, a darme órdenes para escapar del suplicio. Me gritaban que aquel demonio no podía ser mi madre, que la mujer que me susurraba, mi niño bonito, arrullándome para dormir, nunca regresó cuando salió el día que me pilló tocándome, mirando la foto de Marlene Dietrich. La angustia de aquella situación, después de haber perdido la noción del tiempo y haber logrado no derramar una sola gota de aquel líquido nauseabundo, me llevó a lugares desconocidos entre aquella niebla, al mismísimo infierno. Dudé si no habría muerto y lo que estaba haciendo era
purgar en él mis pecados. Las voces al otro lado de la pared no cesaron y me convencieron de que la única manera de acabar con todo era reventar las vasijas de cristal contra la cabeza de mi madre. Y decidí hacerlo así. Fue la misma noche en la que ella entró en el cuarto y, sin avisar, golpeó las pequeñas damajuanas con el atizador, derramando el líquido y liberándome del infierno. Me llamo Lubdith Schulz y ya han pasado 3 años desde aquello. Mi padre era alemán, mi madre francesa, aunque ambos procedentes de la frontera hablaban el mismo idioma. Cuando mi madre aún me arrullaba, me contaba muy despacito cómo era Francia, en realidad cómo era Alsacia. Hablaba de ella como un rincón de cuentos, un lugar que guardaba el encanto de lo auténtico. Las casas de madera con balcones llenos de flores se alineaban junto a los canales tranquilos. Decía que en Navidad todo el valle se iluminaba con luces y aromas de vino caliente y canela. Para ella, los recuerdos de Alsacia eran el susurro antiguo de Francia, que la llamaba a regresar durante aquellos tiempos inciertos. Berlín, en cambio, es una placa fotográfica sobreexpuesta a luces y sombras extremas desde que a mi padre se lo llevaron unos jóvenes uniformados. Hasta hace poco yo era uno de esos camisas pardas que desfilan como una mancha que se expande y devora el pasado, como la niebla que apareció en mi cuarto a los 12 años. En las esquinas las sombras se alargan, son las colas del hambre. Decidí dejar las juventudes cuando los cafés se quedaron vacíos, cuando el swing al que me aficionó Helmut, el primo más joven de mi padre, fue prohibido. Pero sobre todo lo hice cuando las sonrisas de mis amigos del barrio comenzaron a velarse con el humo de las primeras hogueras alimentadas por libros. Observo las tiendas de los judíos con vidrios rotos y persianas marcadas, el Reichstag incendiado, alzándose como un esqueleto negro, las banderas nazis ondeando logran que me estremezca. Creo que es miedo. Los uniformes, como antes el mío, y la marcialidad dominan las calles. El eco de los tacones de los militares parecen marcar el ritmo de una nueva era, y las voces que comencé a escuchar cuando mi madre me obligó a mantener las manos en agua bendita han regresado. La fría simetría de la fachada de la embajada estaba jalonada con columnas y un balcón central. Las ventanas, altas y rectangulares, otorgaban un aire de solemnidad al edificio en Pariser Platz. Frente a la puerta siempre había aparcados al menos un par de sedanes de quienes llegaban demandando protección. Cruzando la plaza, las fachadas estaban marcadas por el odio. Los escaparates, vitrinas de antiguos sueños y esperanzas, exhibían carteles amarillos con estrellas de David deformadas y pintadas que gritaban Jud. En una de las tiendas, la palabra se repetía como un mantra macabro enmarcada en cortinas raídas que apenas lograban ocultar el interior de las miradas de los violentos. A veces las cortinas se movían como un lamento silencioso. Los productos expuestos se habían convertido en objetos sin alma. Un cochecito de bebé, un colchón, una lámpara. François Durand observaba el interior de la tienda mientras se dirigía a la embajada. Conocía al embajador. Ambos procedían de la frontera, de Alsacia. Se habían conocido años antes en una fiesta que reunió en Berlín a numerosos franco-alemanes e intimaron muy pronto, poco antes de la muerte de su marido, Helmut Schulz, a manos de los camisas pardas. Una noche, los nazis llamaron a su puerta y se lo llevaron. Nunca más regresó. André Poncet intentaba, como buen diplomático, que lo que sucedía en la ciudad no influyera en sus decisiones, pero no podía permanecer ajeno a los acontecimientos. El embajador actuaba con la plena conciencia de que el blindaje que le ofrecía la diplomacia era cada vez más frágil.
temía por su inmunidad y la de la propia embajada, y no eran pocos quienes, impulsados por la inquietud, acudían a solicitar ayuda para escapar de Berlín. Helmut pertenecía al círculo de Creusot. Se había unido a él a principios de 1930, intelectuales, activistas cristianos y socialistas comprometidos con una Alemania libre, cada vez más utópica, que además incluía en sus filas a estudiantes obreros y ciudadanos de a pie que compartían un profundo rechazo hacia el nacionalsocialismo y sus métodos totalitarios. François y el embajador se veían casi a diario en la embajada cuando André terminaba de despachar. Nunca lo hacían en su oficina, un refugio de soledad donde solía recibir documentos, mensajes urgentes o informes de sus agentes de inteligencia. Esa mañana, la primera en una larga temporada en la que la mujer del desaparecido Helmut no acudió a su cita, entre los papeles y telegramas apareció algo inusual: una caja rectangular. Nunca le enviaban cajas. Esta estaba envuelta en papel grueso, lacrado y sin remitente. Preocupado e inquieto, las manos del embajador temblaron levemente al romper el sello y retirar el papel. Tras abrir la caja con un sensacional sobresalto, la tiró sobre la mesa como si el envoltorio le hubiera comenzado a quemar las manos y profiriendo un grito de horror y de desconsuelo. Con el semblante descompuesto, el embajador se hundió en su asiento, incapaz de apartar la mirada del contenido del paquete, concluyendo con certeza quién había sido el remitente. Mi madre olvidó pronto el castigo que me infligió. Me olvidó a mí. Siempre actuó como una santurrona, como si solo hubiera actuado para purificar mis manos pecadoras. Pero yo sé que no fue así, que la falsedad de sus palabras solo era superada por la de sus actos. No la culpo por lo pronto que abandonó la búsqueda de mi padre, ni siquiera por los castigos físicos hacia mí. La culpo por el egoísmo que supone olvidar. Justificaba sus frecuentes visitas a la embajada con la búsqueda de mi padre, pero estoy seguro de que solo quería encontrarse con él, con el embajador, quien, lejos de mover un dedo para averiguar el paradero de mi padre, evitó que mi madre o yo pudiéramos hacerlo, amedrentándonos. Mi padre sería muy iluso pensar que aún vive, un hombre honorable, un alemán de principios férreos. No creía en el nuevo régimen y fue por su amor a Alemania por lo que se unió al Círculo Creusot, con cuyos miembros intelectuales como él se reunía regularmente. No eran violentos, pero esto lo he sabido después. Solo se reunían para discutir ideas sobre el futuro de Alemania con un enfoque en la resistencia no violenta. Su desaparición fue fruto de las traiciones tejidas entre mi madre y su amante. Podría entrar en detalles, pero ¿merece la pena? André sedujo a mi madre y se burló de mi padre, quien fue a pedir ayuda para escapar. Mi madre solo quiso olvidar. Yo, en cambio, no puedo, no quiero. De sus manos recuerdo su tacto sobre las mías cuando me secaba después del baño. Enjugaba cada una envolviéndola con un paño suave y se recreaba, logrando adormecerme de puro placer. Cogía por turnos cada una de mis manos, llenando el hueco cóncavo que formaba, acogiéndolas entre las suyas y el paño, como acariciando a un pájaro malherido. Adoré sus manos, las amé. Pensaba en ellas cuando las usaba para rezar formando una cabaña con sus palmas. Las mismas manos que calmaban mis males y todos los dolores cuando me las imponía, manos que rezan y calman, que se santiguan y persignan saludando a Dios, manos vueltas hacia arriba para pedirme algo sonriendo, manos que dan de comer, que ayudan a andar, manos oscilantes con la palma mirando al frente que abanicando el aire dicen adiós, manos que luego señalan acusadoras, que abofetean, manos que hablan como si fuera el verbo del alma, manos que escriben, a veces sin que las palabras escritas tengan que pasar necesariamente por la cabeza, volcándose en un papel para narrar historias como la mía, que concluye contando que fui yo quien envió el paquete al embajador,
Es a él a quien corresponde poseer su contenido. Las manos de mi madre. No gritó. Ni siquiera me preguntó por qué cuando la até a la mesa. Ni gritó cuando me acerqué con el cuchillo. Era su forma de restregarme por la cara su olvido. No gritar, no hablarme. Pero no pudo ocultar el pavor en sus ojos cuando toqué con el filo sus muñecas. Solo gritó cuando comencé a rasgar su piel. Aún conservaba la vida cuando terminé de envolver, atar y lacrar el paquete. Fue sencillo hacerle llegar el paquete. Bastó con un mensajero comprado, una dirección anotada en mis libretas desde hace años y la suma de dinero justa para evitar preguntas. Y así, con cada paso, fui construyendo su destino. Imaginé su rostro al abrir la caja, cómo palidecería al reconocer la sortija con la que mi madre un día regresó de la embajada. Cómo sus labios se crisparían al saber que esas manos, esas mismas manos, habían sido suyas. Dejé Berlín esa misma noche, enfundado en el uniforme de las SS, caminando entre sombras que parecían acompañar mi paso. El Reich me daba con su ropa el poder que antes me fue arrebatado. Y mientras me alejo de esta ciudad, siento que el peso de la venganza me llena de calma. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Me ha encantado. Me ha gustado mucho. Es muy emotivo. Tiene una fuerza. Oye, a este tío hay que darle un premio. Yo no sé por qué no lo ha presentado algún concurso. Es verdad, totalmente. ¿Cómo se dice esto? Anónimo. ¡Anónimo! Santiago, por favor, contrólate. Vale. Señor o señora anónima. Oye, ¿quién crees? ¿Ha sido un hombre o una mujer? mujer? Esto es... Creo que un hombre. A mí me parece una mujer, por la forma de escribir. No lo sé. Bueno, Eso también tienes razón, está muy bien escrito. Es probable que sea una mujer. yo no lo decía por lo bien o por la calidad. No quiero entrar en esos berenjenales, pero no sé, me da el puntito, el tema de las manos y no lo sé. Bueno, es igual. Es una pena no saber. Si te identificas como tal, podemos hacerle una entrevista, ¿verdad? Venga, Hombre, o animarle a que se presente al concurso. Porque Eso desde luego... Oye, mira qué buena idea, sí señora. Sí. Bueno, pues nada, que quepa esta despedida para recordar que el viernes hay Toledo. El sábado hay Madrid. Hay Tentáculo. Y que tenemos un concurso en ciernes. Qué guay. Qué ganitas tengo de que saques las bases. Que lo saquemos. Bueno, saquemos. Tanto en Facebook como en Instagram de Palabras Paganas van a poder ver las promos y tener enlaces a las bases para participar, pero es muy sencillo. Van a tener que enviarnos, luego ya diremos las características, el relato a palabraspaganas@gmail.com, que vayan anotando el correo electrónico. Exacto. palabraspaganas@gmail.com, y que se nos suscriban a iVoox, a Apple Podcasts, a Spotify, en YouTube. Hace un tiempo todo. que no ponemos. Estamos castigando a la gente de YouTube. Bueno, da igual. La cuestión es que la gente se anime a escribir, porque si leer es bueno, escribir lo es más. Es terapéutico. Que sí, hay que animarse. Además, señora. Todos sabemos escribir. Esto es como bailar o cantar. ¿Quién no sabe bailar o cantar? Unos lo hacen mejor, otros peor, pero todos lo podemos hacer. Bueno, y terror tiene su cosilla, ¿eh? Hombre, y más con la vida que vivimos. ¿No tienes que saludar a nadie? No. Yo voy a saludar a Jaimito. Jaimito, saludos. Pues yo a Nines. Él sabe a quién me refiero. Bueno, no nos enrollamos más, que llevamos ya unos minutillos de programa. Somos unos plastas. Ya Belén se ha dormido, ya esto no tiene sentido ni razón.
Así que nada, nos vamos. Lo dicho, Bueno, chicos, recordad todo lo que tenéis que recordar y la próxima semana nos encontramos en un nuevo episodio. No, es que tenía una palabra, pero Vaya, es del tipo que me posee y no lo voy a hacer. Entonces, No, pues no, por favor. en un nuevo episodio de Palabras Paganas. Eso es. Hasta Buenas y dentro. paganas noches. Chao. Hasta dentro de 7 días. Chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario. Las grandes historias merecen ser contadas con excelencia. Palabras Paganas presta su voz a Ediciones Glasgow. Narraciones cuidadas, envolventes y fieles al espíritu de cada obra. Porque la literatura no solo se lee, también se escucha. Ediciones Glasgow, calidad editorial. Palabras Paganas, la voz que da vida a los libros.